Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 20 de diciembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Tenemos dos noticias extremadamente importantes para el mercado local que comentar el día de hoy. En primera instancia, la decisión del Banco Central el día de ayer de rebajar la tasa política monetaria en 75 puntos base. Y la segunda, la publicación del informe de política monetaria, el IPOM de diciembre, también por supuesto emitido por el Banco Central. Comenzamos en orden. Ayer a las 6 de la tarde el Banco Central publica su comunicado respecto a la reunión de tasa de política monetaria que, como dijimos, rebaja la tasa en 75 puntos base. En primera instancia, más de lo esperado por el mercado, que estaba situado en 50 puntos base. Lo revisamos la semana anterior en la encuesta de expectativa económica y en la encuesta de operadores financieros. En cuanto al detalle del comunicado, destacamos lo siguiente. En primera instancia, la inflación sigue cayendo. El Banco Central le resta importancia al dato inflacionario de noviembre, que como sabemos marcó un 0.7%, en circunstancia que el mercado esperaba solamente un 0.2% de inflación mensual, y que era el factor que preocupaba al mercado, en el sentido de que voy a hacer un argumento para que el Banco Central disminuyera la velocidad de rebaja de tasas esperadas, lo que finalmente no ocurre. Comenta también que las condiciones financieras, tanto internas como externas, han ido mejorando y que los episodios de tensión financiera en general se han disipado. Específicamente, esto va anclado también con lo comunicado al mercado por la Reserva Federal la semana pasada respecto a anunciar rebajas de tasas para 2024. Claramente eso es un factor que inyecta dinamismo a la economía, inyecta también optimismo en los mercados y por supuesto mejora las condiciones tal como lo comenta el Banco Central. Respecto a la actividad local, comenta que hay una leve recuperación en línea con lo que tenían previsto. Marca que la convergencia de la inflación al 3% se dará en la segunda mitad del año 2024 y la convergencia a la meta de la inflación subyacente, esto es, extrayendo el cálculo de las partidas más volátiles, se hará durante la primera mitad del año 2024. Por último, también, y un factor extremadamente importante, incluye nuevamente en su comunicado la frase que se requerirán nuevos recortes de tasa de política monetaria en el corto plazo. Y por supuesto manifiesta también, como decíamos, la rebaja de 75 puntos base que ubica la tasa en el 8.25% respecto a el anterior 9% antes de esta reunión. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los consejeros. Respecto al informe de política monetaria presentado hoy día en la mañana correspondiente a diciembre de 2023 por parte del Banco Central, hay básicamente dos focos relevantes. Lo primero es que la economía chilena no mostrará crecimiento económico durante este año 2023 y, como lo decía ayer el Banco Central en la reunión de política monetaria, la inflación convergerá al 3% durante la segunda mitad de 2024. Las previsiones de crecimiento para 2024 y 2025 son las siguientes. Para 2024 entre el 1.25 y el 2.25% del rango de crecimiento esperado, y para 2025 entre el 2 y el 3%. Respecto a las proyecciones de inflación, a diciembre de cada año proyecta que en 2023 nos vamos a mantener en el 4.5% de inflación, el 2024 debería terminar en el 2.9% y el 2025 en el 3%, o sea, es decir, marca que las expectativas inflacionarias de 12 meses plazo en adelante están absolutamente ancladas al 3%, lo que justifica, por supuesto, lo mencionado de que es necesario el nuevo recorte de tasa de política monetaria. Como siempre, destaca que estos nuevos recortes de tasa de política monetaria van a depender, por supuesto, de la evolución del escenario macroeconómico y las implicancias que este tenga para la trayectoria de la inflación. Comenta también que la convergencia de la inflación al 3% se adelanta respecto al último IPOM y por eso que también, repetimos, son necesarios nuevos recortes de tasa de política monetaria. Otro dato también relevante es que estima la tasa de política monetaria neutra en el 4%, lo que básicamente habla de un gran espacio para la tasa de política monetaria en Chile para seguir bajando. Luego de este análisis de estas dos noticias respecto a su contenido y a la mirada económica, vamos con el efecto en los mercados, y la verdad es que es bastante positivo. Es de hecho lo planteado en la reunión de ayer y en el informe de política monetaria viene a ser aún más fuerte en nuestro escenario base de nuestras estrategias de inversión durante 2023 y por supuesto para 2024. Es decir, claramente en Chile tenemos espacio para que la tasa de política monetaria siga cayendo y, como sabemos, eso también hará que disminuyan las tasas de mercado, que se mueven a la inversa del valor de los bonos que conforman los fondos mutuos de renta fija. Es decir, mientras más recortes tenga la tasa de política monetaria, mayor será el valor esperado en los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija y por ende en el retorno para quienes invierten en esos fondos mutuos. Nuestra estrategia de inversión recomienda los siguientes instrumentos. Por el lado de principal, carteras de conservación de capital a 6, 18 y
26 meses plazo, por supuesto a 6 meses con una ponderación importante de fondos money market y a mayor plazo con una sobreponderación de instrumentos de renta fija. Sabemos por supuesto también que a medida que la tasa política monetaria tienda a caer, irá perjudicando retornos de instrumentos como fondos money market y depósitos a plazo. Por parte de Itaú AGF, nuestra recomendación de inversión en renta fija local claramente va a depender siempre del perfil de inversionista y el horizonte de inversión de cada una de las estrategias formuladas. Sin embargo, hablando en términos genéricos, para estrategias de corto plazo sobreponderamos fondos money market aún, Itaú Performance con un retorno del 0.63% durante los últimos 30 días, alcanzando ya un retorno durante el año del 9.47%. Para estrategias de mediano plazo sobreponderamos fondos ahorro corto plazo y ahorro plus que mantienen un retorno durante los últimos 30 días del 1.06 y 0.78% y durante el año 2023 del 8.99 y 10.26%. Y por último, para estrategias de renta fija de mediano a largo plazo, el fondo que ha obtenido un mayor retorno sin considerar los costos durante los últimos 3, 5 y 10 años en su categoría, fondo Itaú Dinámico, con un retorno que ya alcanza el 8.09% durante lo que va del año 2023. En noviembre un retorno del 2.11%, durante los últimos 30 días del 2.06% y acumulado durante diciembre el 1.29%. Revisamos el mercado local. Ayer el dólar cayó aproximadamente 10 pesos, cerrando en 864,20, en línea con sus fundamentales de mediano a largo plazo, sobre todo externos, que son bajistas para el dólar. El día de hoy el dólar en nuestras pantallas abre prácticamente los mismos niveles de ayer, 864, sin embargo por la rebaja de tasas por parte del Banco Central de Chile, mayor a la esperada por el mercado y por el discurso que anuncia nuevo recorte de tasa de política monetaria, la tasa ligada al peso chileno por supuesto tiende a caer, la moneda pierde atractivo y eso hace que pierda valor frente al dólar, tocando máximos durante el día en 870, en una volatilidad normal para las noticias que el mercado está incorporando en los precios. En este momento cotiza en 866, como decíamos, con un impulso bajista de mediano a largo plazo para el dólar, tanto en el mundo como en Chile. Por otro lado, el dólar index, dólar en el mundo, sube levemente hoy día un 0.09%, cotiza en 102,26, como sabemos con presión bajista en el mediano y largo plazo. El IPSA ayer cerró en 6.060 puntos, subiendo un 0.15%, el día de hoy cotiza con un alza del 0.39%, las acciones más transadas son Sokimich B, que sube un 0.38%, Vapore, que sube un 0.92% y Quiñenco, que sube un 1.23%. El índice mantiene un retorno durante el año del 15.18% y nuestra recomendación de inversión para acciones locales, fondo Itaú Toesca Chile Equity, mantiene un retorno de, durante los últimos 30 días, 4.28% y acumula durante los últimos 12 meses un retorno del 11.02% con un track record histórico bastante superior al índice. Ayer fue un buen día para Wall Street, Dow Jones subió nuevamente un 0.68%, S&P 500 un 0.59% y Nasdaq un 0.66%. S&P 500 ya acumula durante el año un 24.19% y dado por supuesto el anuncio por parte de la Reserva Federal durante la semana pasada de comenzar la normalización monetaria, es decir, el ciclo de recorte de tasa política monetaria, esperamos que durante el año 2024 también mantenga retornos bastante interesantes y por supuesto forma parte de nuestra recomendación de inversión. En cuanto a noticias macroeconómicas, tendremos 3 días con noticias bastante importantes en Estados Unidos. Hoy día a las 12 del día hora de Chile se hará a conocer la confianza del consumidor de Conference Board, las ventas de viviendas usadas. Mañana jueves conoceremos el Producto Interno Bruto trimestral del tercer trimestre, peticiones semanales por subsidio de desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Y por último, el día viernes, precios del gasto de consumo personal, indicador favorito de la Reserva Federal para poder seguir el comportamiento de los precios, dato muy esperado por el mercado para confirmar la validez de las razones de lo planteado por la Reserva Federal la semana pasada. Por último, la tasa del bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos sigue cayendo, cotiza en 3.88%, como sabemos la relación es inversa, de manera que una buena noticia para la renta fija que el bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos vaya ganando valor de mercado. En Europa, el DAX alemán cotiza subiendo un 0.18 y el Eurostoxx 600 subiendo un 0.19. Y Estados Unidos, que aún no comienza sus cotizaciones el día de hoy a través de la cotización de los futuros de sus 3 principales índices, tenemos una apertura esperada negativa con caídas del 0.19% para Dow Jones y S&P 500 y Nasdaq con una caída del 0.23%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.